¿Observan la presentación, jóvenes, ahí? Sí, doctor, sí se observa. Ya Ya, lo proyectó. ya, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. En esta oportunidad, en la práctica 9, nosotros vamos a ver un grupo de patologías concerniente a patologías neoplásicas malignas, ¿no? Ya nosotros sabemos y todos hemos visto cuando vemos neoplasias o tumoraciones, generalmente este tipo de patología se orienta o se divide en dos grandes grupos, ¿no? Algunas tumoraciones de un patrón de comportamiento benigno, mayoritariamente, porque si bien es cierto, estos tienen características benignas, estas tumoraciones, pero pueden en algún momento, en un porcentaje bastante pequeño, malignizar. Y el otro grupo grande que son las neoplasias malignas, en los cuales nos vamos a enfocar el día de hoy. Ambos grupos ya tienen características desde la manifestación clínica, desde el estudio de imágenes, ¿no? Ya tienen características que van a darnos algunos datos para inclinarnos en relación a si se trata de una tumoración benigna o una tumoración maligna, ¿no? Entonces, los bordes bien definidos en las tumoraciones benignas, el parénquima homogéneo, ¿no? En ausencia de áreas de calcificación, a diferencia que en las patologías malignas generalmente las imágenes ya revelan un comportamiento de bordes irregulares. eh, el estudio de imágenes evidencia pues un parénquima con característica heterogénea, ¿no? Áreas de diferentes colores, en intensidad de colores, ¿no? Un comportamiento de tipo infiltrativo, ya orientan desde las imágenes a que estamos frente a una patología maligna. Y dentro de las características histológicas, que es básicamente a lo que nosotros nos interesa un poco más con respecto al desarrollo del curso, si bien es cierto, ambas, tanto las lesiones o tumoraciones benignas y malignas, están en relación a un incremento del número de células, ¿no? Porque incluso dentro de las tumoraciones benignas nosotros podemos ver que hay un aumento del número de células, con la diferencia que en las tumoraciones benignas este número de células que se encuentra incrementado va a tener características citológicas de benignidad. O sea, van a tener características citológicas tan igual a las que se observan en la histología normal. A diferencia de las lesiones malignas o las tumoraciones benignas, donde también hay evidentemente una hipercelularidad, en la cual esta hipercelularidad definitivamente va a ir acompañada de cambios citológicos de malignidad. Y entre estos nosotros vamos a tener que los núcleos están incrementados de tamaño, vamos a tener irregularidades de la membrana nuclear, vamos a tener núcleos hipercromáticos, presencia de nucleolos, la presencia de mitosis atípicas, ¿no? Recordemos que estas neoplasias malignas se generan a consecuencia de mutaciones sucesivas que van a producir cambios fenotípicos en estos elementos celulares y que tienen características particulares y peculiares, ¿no? Donde tienen características de multiplicarse muy rápidamente, tienen características de tener un comportamiento infiltrativo, tienen características de alterar la apoptosis celular normal, ¿no? Tienen características de generar angiogénesis, tienen características de hacer metástasis a órganos vecinos o a ganglios linfáticos periféricos a la zona de lesión, ¿no? Entonces, estas características que en general van a presentar este grupo de neoplasias malignas, pues definitivamente es el que va a mostrarnos el pronóstico del paciente, ¿no? Definitivamente si yo tengo una neoplasia que tiene un índice proliferativo bastante grande, ¿qué significa? Que la gran cantidad de los elementos celulares que se encuentran aquí se están multiplicando, definitivamente esto va a tener un comportamiento
mucho más agresivo, ¿no? Y el pronóstico, lógicamente, va a ser más sombrío en este tipo de pacientes. Pero también tenemos neoplasias malignas, por ejemplo, de índole bien diferenciada. Y aquí es donde muchas veces en el ejercicio de la práctica profesional crea cierta controversia cuando nos encontramos frente a una neoplasia bien diferenciada, donde las características estructurales y citológicas, los cambios son muy pequeños y los cambios son mínimos, ¿no? Para hacer algunas veces la diferenciación entre si estamos en una neoplasia maligna o no. Entonces, aquí es donde básicamente nos ayudan algunas reacciones antígeno-anticuerpo como los marcadores de inmunohistoquímica que nos van a permitir muchas veces identificar estas neoplasias malignas, ¿no? Bueno, entonces vamos, eso como características generales en cuanto a la patología, ¿no? El día de hoy, en la práctica 9, nosotros vamos a ver el carcinoma in situ de cervix, ¿no? Desde ya nosotros sabemos que cuando hacemos referencia a carcinoma estamos hablando de una neoplasia maligna de origen epitelial, ¿no? In situ significa que está localizada y esto va a ser en cuello uterino. Luego vamos a ver el carcinoma ductal infiltrante de la mama, ¿no? Entonces, una de las neoplasias, la neoplasia maligna de presentación más frecuente en la mama, que está en relación a origen epitelial de los ductos, ¿no? Y que estos ya tienen un comportamiento de tipo infiltrativo, ¿no? Que están condicionando la ruptura de la membrana basal. Luego el adenocarcinoma infiltrante de próstata. La próstata, que es una glándula donde la patología de presentación más frecuente tenemos las hiperplasias, nódulos glandulares prostáticas o hiperplasia prostática, y el otro grupo que es el adenocarcinoma de próstata, ¿no? Que es una neoplasia maligna de presentación bastante frecuente y que tiene una relación directamente proporcional con el grupo etario muchas veces. Y finalmente el adenocarcinoma gástrico de tipo infiltrante, ¿no? Las características tanto en la próstata como a nivel de estómago es adenocarcinoma, o sea, estructuras de tipo glandulares, ¿no? Que cada una de estas patologías van a tener manifestaciones tanto en cuanto a la alteración estructural de cada uno de estos órganos, así como también la alteración citológica, ¿no? Que va a sumar a esta característica para poder hacer el diagnóstico. En primer lugar, vamos a ver el carcinoma in situ de cuello uterino, ¿no? Entonces, el nombre ya, desde ya, es una neoplasia de tipo epitelial, ¿no? In situ significa que está localizada a nivel solamente del epitelio, ¿no? Y que lo vamos a encontrar nosotros como en cuello uterino, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esto que observamos acá son lesiones colposcópicas, ¿no? Que al ginecólogo le permiten hacer el estudio del cuello del útero e incluso cuando observa lesiones sospechosas hacen algunas tinciones para ver, ¿no? Eh, si es que hay una coloración distinta a la normal y si ven coloraciones blanquecinas con la tinción con el Lugol, pues hay sospechas de que se trate de una lesión de malignidad o lesiones eritematosas, ulceradas, ¿no? Pero recordemos nosotros desde ya que las neoplasias malignas generalmente se van a condicionar, en este caso del cuello uterino, se van a condicionar por el PBH, ¿no? Entonces, esta infección del PBH, que es una infección de transmisión sexual, ¿no? Se transmite a través de las relaciones sexuales, donde vamos nosotros, o el cuello del útero, la mujer se va a infectar de este PBH, ¿no? El PBH, pues sabemos ya que hay serotipos de bajo riesgo o serotipos de alto riesgo. Entonces, generalmente este PBH, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingresar a través de la mucosa y se va a ir hacia la capa basal. Y cuando se localiza en la capa basal, algunas veces puede quedar en estado latente, porque ingresa a la célula. Y otras veces puede manifestar cambios citopáticos, ¿no? Uno de los cambios citopáticos que manifiesta en estadios iniciales, pues, son los coilocitos, ¿no? Los coilocitos que son
que son elementos celulares que van a evidenciar cambios a consecuencia de la infección por el PVH y que estos se van a manifestar como un aumento del tamaño del núcleo, se van a manifestar como una vacuolización citoplasmática, una irregularidad de la membrana nuclear, ¿no? Y muchas veces una lateralización de este núcleo a alguno de sus lados, ¿no? Que ya lo vamos a ver en las imágenes, ¿no? Otras veces podemos encontrar que esta infección del PVH va a condicionar binucleación en estos elementos celulares y que posteriormente, dependiendo de la inmunidad de la paciente y dependiendo del serotipo, ¿no? Infectante, estos pueden manifestar desde displasias leves a pasar a displasias moderadas y evolucionar a displasias severas. Generalmente los que evolucionan a estas displasias severas / carcinoma in situ, ¿no? Generalmente son los serotipos de alto riesgo. Vamos a ver cuáles son estas características histológicas. Nosotros en el estudio a la microscopía, las características histológicas son muy importantes, ¿no? Estas características que nos van a permitir hacer el diagnóstico de cada una de las patologías a observar, en este caso las neoplasias malignas, ¿no? Cuando hablamos de un carcinoma in situ, desde su nombre ya hace referencia a que la membrana basal va a estar conservada. Entonces yo voy a ver en el espesor del epitelio un cambio citológico. Bueno, pero en primer lugar lo que se observa es una hipercelularidad con un cambio en la citología, pero que esto va a estar comprometiendo todo el espesor del epitelio, pero la membrana basal va a estar indemne, o sea, no la rompe, no infiltra, ¿no? Por eso es que se le llama hasta este momento carcinoma in situ en el cuello del útero. El epitelio escamoso exocervical va a mostrar atipia, una atipia que va a comprometer básicamente los 3/3 del revestimiento epitelial del cuello uterino, básicamente localizado a nivel exocervical. Vamos a ver una distribución perpendicular de las células de la membrana basal que está indemne, ¿no? Las células con atipias coilocíticas y alteraciones nucleares que afectan todo el espesor del epitelio. Vamos a encontrar atipia citológica, estos cambios citológicos con hiperplasia de la membrana nuclear. Podemos encontrar, por ejemplo, dentro de este epitelio como característica atípica, ¿no? Mitosis por encima de la capa basal, ¿no? Entonces, en un epitelio normal, que no tendríamos que encontrar una hipercelularidad, no tendríamos por qué encontrar que todos los núcleos de los elementos celulares que revisten este epitelio tengan el mismo tamaño, porque recuerden que en el epitelio exocervical lo que se va a condicionar es una maduración celular, ¿no? Los núcleos son, desde la parte basal hacia la parte superficial se van haciendo mucho más pequeños. Y en la parte superficial los núcleos terminan siendo picnóticos, pequeñitos. En la neoplasia maligna o en el carcinoma in situ, esta maduración se pierde y yo puedo encontrar en la capa superficial elementos celulares con núcleos grandes, núcleos hipercromáticos, ¿no? La maduración es irregular en el epitelio escamoso. Definitivamente se pierde esta maduración y los núcleos siguen siendo grandes hasta la parte superficial. Esta imagen que nos hace referencia básicamente a los cambios que se van a ir produciendo conforme vayan evolucionando los cambios displásicos en el cuello, en el epitelio del cuello uterino. En esta oportunidad nosotros nos estamos enfocando en, vamos a ver, en esta característica, ¿no? Que es una displasia severa que compromete los 3/3 del epitelio de revestimiento del cuello uterino, donde básicamente estamos frente pues, a un carcinoma in situ. Es por eso que la clasificación de la Organización Mundial de la Salud la categoriza como una neoplasia intraepitelial cervical 3 o displasia severa / carcinoma in situ, ¿no? Esta imagen que tenemos en el lado de la derecha del epitelio exocervical es una imagen pues del epitelio normal. Las características que nosotros observamos acá, ¿no?
que se condiciona a una maduración celular y los núcleos se van haciendo mucho más pequeñitos. Si nosotros comparamos esta imagen del lado izquierdo con la imagen del lado derecho, lo que llama la atención es que hay un incremento del número de células, hay una hipercelularidad. Los núcleos son hipercromáticos, ¿no? En este NIC3 lo que vamos a ver es la presencia, la pérdida de la maduración celular. Los núcleos, por ejemplo, si yo me enfoco en la capa superficial, los núcleos van a ser grandes, ¿no? Grandes. Y acá, por ejemplo, lo normal es que los núcleos en la capa superficial sean puntiformes, ¿no? Que es la característica que nosotros encontramos, por ejemplo, cuando se hace un estudio citológico de Papa Nicolau, ¿no? Los núcleos de las células planas, superficiales, tienen esa característica puntiforme, ¿no? Esa maduración se va perdiendo a este nivel. Y podríamos encontrar, por ejemplo, asociado a mitosis atípicas, ¿no? Miren, esta zona que nosotros observamos acá, donde estamos rodeando con el puntero, el punto rojo, es una mitosis atípica, ¿no? Entonces, no tendría por qué encontrarse mitosis por encima de capa basal en un epitelio normal si es que se quedara todavía la duda de que las características de estos elementos celulares no corresponderían a una neoplasia, ¿no? Ahora lo otro es que aquí encontramos pues un cambio bastante evidente, ¿no? Pero por ejemplo los cambios coilocíticos o los cambios citopáticos que se producen en las células del epitelio de revestimiento aquí del cuello del útero son estos son los coilocitos, ¿no? Estos que están acá o estos que son acá, que manifiestan una vacuolización citoplasmática. Núcleos irregulares, o sea, la membrana nuclear es irregular, ¿no? Núcleos aumentados de tamaño, algunos más grandes, otros más pequeños, que se les llama pleomorfismo nuclear, células más grandes, células más pequeñas, pleomorfismo celular, hipercromasia, mitosis atípica. Una de las características importantes que hay que manifestarla y recordarla siempre cuando se pide tanto en los cuadernos de dibujo o en las evaluaciones frente a las neoplasias malignas, el término correcto y adecuado a utilizar es presencia de mitosis atípica, ¿no? Porque si nosotros hacemos referencia de presencia de mitosis, recordemos que mitosis yo puedo encontrar en este epitelio normal localizado en la capa basal, ¿no? Entonces, acá lo que hay es mitosis atípica, ¿no? Entonces, hacer referencia a ese término de utilización. Acá lo que estamos viendo, este es el epitelio, ¿no? El epitelio que debería ser un epitelio poliestratificado plano, con maduración, ¿no? A diferencia de este que hace evidencia a un carcinoma in situ, uno, porque no tiene ese comportamiento infiltrativo, o sea, la capa basal no está rota, no se mete, ¿no? Una vez que logre realizar eso, pues ya pasaría a ser un carcinoma epidermoide infiltrativo en cuello de útero. En este caso no, está localizado solamente en el espesor del epitelio, ¿no? ¿Qué llama la atención? Uno es la hipercelularidad, ¿no? Cualquiera puede ver o puede observar o puede hacer evidente que el número de células se ha incrementado. O cualquiera puede llamar la atención y puede decir que la maduración está alterada, porque yo veo en la parte superficial núcleos grandes, ¿no? Que no debería ser así. O lo otro, que yo veo pleomorfismo nuclear. Si yo miro este núcleo y lo comparo con este otro de aquí, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos marcarlo. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, observo este núcleo, ¿no? Este núcleo que está acá, y lo quiero comparar con el tamaño de este otro, por decirlo así, este otro que está acá, o este que está acá más pequeñito, ¿no? Esos núcleos, pues definitivamente el más grande pues es monstruoso en relación al más pequeño, ¿no? Yo diría que tiene de 3 a 4 veces incrementado en su tamaño, ¿no? Para hacer una analogía directa, podría yo pararme, ¿no? En algún lugar y que al costado mío se pare
una persona que mida 3 o 4 veces más que yo, ¿no? Haciendo esa analogía, pues el cambio sería monstruoso, ¿no? Por decirlo así. Y cuando el elemento celular es más grande en comparación al elemento celular también que tiene un núcleo pequeño, es el pleomorfismo celular. O la hipercromasia que se manifiesta, miren estos núcleos. Por ejemplo, este núcleo que está acá es evidentemente hipercromático, ¿no? La cromatina es mucho más intensa, ¿no? Y se hace evidente a ese nivel, ¿no? A veces puede ser un poco dificultoso, pero este que está acá evidencia una mitosis atípica, ¿no? Y no tendríamos por qué nosotros encontrar por encima de esa mitosis, y mucho menos atípica, ¿no? Que no hagan referencia, pues, a profase, metafase, telofase o anafase, ¿no? Las mitosis son completamente aberrantes, completamente atípicas, ¿no? Entonces, esas características le van a dar la descripción de una neoplasia maligna. Como esta neoplasia o este carcinoma in situ generalmente es condicionado por los serotipos de alto riesgo, ¿no? Generalmente, si nosotros hiciéramos un marcador de inmunistoquímica en este epitelio, ¿no? Para identificar serotipos de alto riesgo, un P16 que nosotros utilizamos con bastante frecuencia me marcaría difuso, ¿no? ¿Qué significa? Que todos los elementos celulares casi me van a marcar, porque es el que generalmente va a terminar condicionando estas neoplasias malignas. O lo otro, si yo le pidiera un KI67 para demostrar el índice proliferativo, la velocidad de multiplicación de estos elementos celulares, yo encontraría que la división celular o la proliferación celular no solamente va a estar localizada en capa basal, sino que la voy a encontrar a diferentes niveles y un número bastante incrementado, ¿no? Entonces, eso nos conlleva y nos hace pensar que estamos frente a una neoplasia, ¿no? Y acá vemos otra, esta es una imagen que no tiene mucha nitidez, pero que observamos que las características que nosotros observamos ahí se van observando casi de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, miren a este nivel encontramos pues ese elemento celular, no deberíamos por qué encontrar ese elemento celular ahí, o estos que hacen evidencia, no tan claro, pero a coilocitos pues a ese nivel, ¿no? En la parte superficial, ¿no? Hipercromasia, un núcleo alargado acá en la región superficial. Entonces ya eso nos hace pensar en una patología maligna, o esta que hace evidente a una mitosis atípica, este también que está relacionada a una mitosis atípica, esto es una mitosis atípica, o esto que está en relación a una mitosis atípica, ¿no? Y con todos los cambios que nosotros ya hemos mencionado en referencia pues a esta patología, ¿no? Entonces, mientras se encuentre localizado en el epitelio, no rompe la membrana basal, no infiltra al estroma, pues definitivamente estamos frente a una neoplasia que corresponde a un carcinoma in situ, ¿no? Entonces, una resección con un cono a este nivel, pues va a eliminar o va a erradicar completamente la lesión, lógicamente con bordes quirúrgicos libres de neoplasia, el pronóstico sería bueno, ¿no? Ahora bien, la otra patología o la otra neoplasia maligna en este caso es el carcinoma ductal infiltrante de la mama, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de carcinoma, igual que el otro, el origen es epitelial, ¿no? Ductal hace referencia a que la proliferación de células neoplásicas va a ser en el ducto. Pero a diferencia del carcinoma in situ de cuello de útero, aquí ya ha roto la membrana basal y se está infiltrando al estroma de la mama, ¿no? Entonces pues ya definitivamente va a tener un comportamiento mucho más agresivo. Las mamografías nos pueden permitir ya identificar este tipo de lesiones, ¿no? Generalmente de características heterogéneas, con áreas de calcificaciones en las imágenes, ¿no? Y la localización de esta proliferación de células neoplásicas que parten a través de los ductos, ¿no? Este es el ducto. Hay una proliferación celular en el interior del ducto y miren cómo está evidenciándose la ruptura de esta capa basal o de la membrana basal, ¿no? Se rompe y los elementos celulares con características citológicas de malignidad o atípica, pues están saliendo al estroma. Entonces, cuando nosotros hablamos
o hacemos evidente que están saliendo estos elementos celulares, ya estamos en relación pues a una neoplasia maligna de tipo infiltrativo, en este caso un carcinoma ductal de la mama de tipo infiltrativo, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué características nosotros vamos a encontrar en este carcinoma ductal infiltrante de la mama? Vamos a encontrar áreas en donde vamos a observar ductos, ya hemos hecho referencia, y el nombre ya lo dice, los ductos, ¿no? Va a haber una proliferación celular de células atípicas con núcleos hipercromáticos, ¿no? Recuerden que estas características citológicas de malignidad las vamos a encontrar nosotros presentes en diferentes tumoraciones, ¿no? Estos van a presentar características irregulares, algunas veces con escaso citoplasma, ¿no? Recordemos que van a haber neoplasias malignas donde los cambios todavía van a ser neoplasias malignas bien diferenciadas, luego pasan a ser poco diferenciadas, medianamente diferenciadas y poco diferenciadas, y que esta gradación de la neoplasia, por decirlo así, está relacionada directamente a las estructuras ductales o tubulares, o algunas literaturas hacen referencia a las estructuras de adenocarcinoma presentes a este nivel, ¿no? Hacen evidencia todavía de ductos. La otra característica que me va a dar esa categoría es los cambios a nivel nuclear, y el otro definitivamente pues la presencia de mitosis atípica, ¿no? A mayor número de estructuras ductales, ¿no? Es un carcinoma bien diferenciado. Los núcleos, al no tener muchos cambios, es un carcinoma bien diferenciado. Y las mitosis, si están por debajo de 7 en una evaluación de 10 campos de alto poder, también estamos en un carcinoma bien diferenciado. A diferencia de uno poco diferenciado, donde yo ya no voy a ver estructuras ductales, donde los núcleos van a ser aberrantes, núcleos aumentados de tamaño, con hipercromasia, y las mitosis en 10 campos de alto poder lo voy a encontrar por encima de 15, eso me lleva pues a un carcinoma poco diferenciado. Y entre ellos pues tengo los carcinomas medianamente diferenciados. Entonces eso básicamente para hacer la gradación, ¿no? Que eso más que todo está en relación pues a la evaluación ya especializada, ¿no? Podemos encontrar nucleolos, ¿no? La luz de las glándulas pueden estar disminuidas, presentando anisocitosis, anisonucleosis, los que infiltran tejido adiposo. Entonces, al romper la capa basal, estos se van a meter al tejido adiposo, que muchas veces en el carcinoma ductal infiltrante van a presentar en el estroma una reacción de tipo desmoplásica, ¿no? Vamos a encontrar tejido fibroso muchas veces a ese nivel. Hay una proliferación de células tumorales epiteliales, definitivamente, pues no. Desde ya de ser un carcinoma es epitelial. De ser una neoplasia maligna hay un incremento del número de células, y estas células con características atípicas, que van a formar masas o cordones algunas veces. Va a haber la formación de estructuras pseudoglandulares inmersas en el estroma fibroconectivo de variable densidad, ¿no? Presencia de comedonecrosis central, son estructuras de tipo redondeada que impresionan una glándula que en el centro tienen necrosis, ¿no? Que los encontramos generalmente nosotros como característica del carcinoma ductal in situ generalmente. Hacer referencia que también un carcinoma ductal infiltrante puedo yo encontrar que tiene infiltración a nivel del estroma, la neoplasia maligna, pero puedo encontrar áreas de ductus con características de carcinoma ductal in situ, ¿no? Y la inmunohistoquímica para la mama, ¿no? Que hace referencia a la evaluación básicamente en el ductal infiltrante, que son receptores de estrógeno, progesterona, el SERV2, ¿no? O HER2 y el Ki67, ¿no? Generalmente se hace como protocolo de rutina. Este es una mama, ¿no? Este es el carcinoma ductal in situ, básicamente ya ha salido del ducto esta neoplasia maligna, y miren cómo se encuentra infiltrando todo el estroma, ¿no? Ya invadió, ¿no? Ya invadió. Hay nidos celulares como estos, ¿no? Donde todavía los cambios no son muy evidentes, ¿no? Evidentes de malignidad, porque los núcleos, si bien es cierto, tienen cambios neoplásicos, pero los núcleos son redondeados,
¿no? La hipercromasia que se puede observar no es muy intensa, ¿no? Pero tienen características de neoplasia maligna, ¿no? Y el estroma tiene una reacción desmoplásica a ese nivel, ¿no? Entonces, nos aproximamos a mayor aumento y ya se hacen evidentes pues estos nidos celulares, ¿no? Acá que todavía como que hacen la manifestación de hacer elementos glandulares o ductales, ¿no? Que vienen proliferando esto a través de los ductos, ¿no? O aquí en esta zona que todavía hacen evidencia, y los núcleos pues generalmente redondeados, algunos hipercromáticos, ¿no? También voy a encontrar mitosis, pero las mitosis no son tan abundantes como en otro tipo de patologías, ¿no? Y eso está en relación directamente a la gradación de la neoplasia, ¿no? Si yo estoy frente a un carcinoma poco diferenciado, ¿no? Las mitosis van a ser más frecuentes y las mitosis atípicas, ¿no? Van a formar estos nidos. Y la característica más importante es que la voy a encontrar inmerso en el estroma. Y este estroma hace esta reacción desmoplásica con la proliferación de estos haces de fibras de colágeno que le va a dar a la tumoración una consistencia firme. Nosotros cuando efectuamos el corte de la mama, ¿no? Porque en estudios iniciales, pues esto llega en una biopsia. La biopsia es una biopsia con aguja fina, son hilitos de tejido. Pero ya cuando se establece el diagnóstico de malignidad, generalmente el procedimiento es una tumorectomía o una mastectomía radical. Entonces, cuando se hace la tumorectomía o la mastectomía, nosotros efectuamos cortes y vamos a ver que la tumoración es una tumoración de un color beige, ¿no? Que tiene bordes irregulares, de consistencia firme. El que le da esa consistencia firme, pues esta reacción estromal, ¿no? Que le da esa consistencia, ¿no? Recordemos que nosotros acá que tenemos en la glándula mamaria, tenemos ductos, tenemos tejido adiposo, ¿no? Y los acinos. Entonces, este tejido fibroso o esta proliferación de este estroma con reacción desmoplásica normalmente no debemos encontrar nosotros en la presentación de una mama, ¿no? Aquí están estos nidos celulares, ¿no? Donde ya casi no hacen evidencia aductos, ¿no? Entonces esto estaría en relación a una neoplasia de medianamente diferenciada a poco diferenciada de un carcinoma ductal infiltrante de la mama, ¿no? Nosotros a veces para poder precisar que se trata de un carcinoma ductal infiltrante, además de las características histológicas, nosotros tenemos un marcador de inmunohistoquímica que es la icaderina, ¿no? La icaderina nos va a hacer una tinción positiva en todas las células neoplásicas de origen ductal, ¿no? Entonces, que ayuda a veces cuando el carcinoma es poco diferenciado y ya se pierden muchas de las características propias del carcinoma ductal, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, donde no es tan nítida, pero sí hace evidente, pues mírenme, el ducto, este es un ducto, por ejemplo. Esta, por ejemplo, es una característica que estamos observando acá todavía de un carcinoma ductal in situ, ¿no? Y se hace referencia porque si la imagen, bien cierto, no es tan nítida para ver las características citológicas de este ducto, pero yo observo, por ejemplo, una proliferación que hace estratos, yo veo más de una sola fila, y veo una característica importante, que es la necrosis central en el ducto, ¿no? Que es una lesión tipo comedo, se le llama cuando hay una lesión de necrosis en el centro, ¿no? Y si bien es cierto, ya lo habíamos manifestado, este es un carcinoma, ¿no? Un carcinoma, por ejemplo, que aquí ya se está saliendo del ducto, eh, puede ir acompañada pues, de ductos con características de carcinoma in situ, ¿no? Lógico, puede estar. Entonces, hay el carcinoma ductal infiltrante con áreas de carcinoma ductal in situ, va acompañado, ¿no? La reacción inflamatoria, que generalmente esto que está acá, estos puntitos o estos elementos celulares mononucleares que hacen referencia a los linfocitos, ¿no? Casi siempre lo vamos nosotros a ver acompañando a las neoplasias malignas. Y recuerden que este proceso inflamatorio forma parte del mecanismo de defensa propio del organismo. Y estos salen en respuesta a eliminar aquellos agentes injuriantes o aquellos elementos celulares que tengan ciertos cambios y ya no sean reconocidos como propios, ¿no?
pero muchas veces pues estos elementos celulares no pueden con estos cambios citológicos de malignidad, pero siempre lo vamos a encontrar acompañando, ¿no? Como un elemento celular de reacción inflamatoria, en este caso de tipo crónica, que está acompañando a la neoplasia maligna, pero que no es muy contributorio al momento, por ejemplo, de mencionarlo como característica histopatológica. Esto que nosotros evidenciamos acá, pues es el carcinoma, ¿no? Ductal, ¿no? Donde se le hacen las diferentes marcadores de inmunohistoquímica. Tenemos el receptor de estrógeno a este nivel, ¿no? Este que está acá, el receptor de estrógeno. Tenemos el receptor de progesterona, el antígeno nuclear de proliferación celular, ¿no? Y le podemos incluso pedir una encaderina. Generalmente cuando tenemos un carcinoma poco diferenciado, por ejemplo, este es un nido de células en donde ya no hay estructura que nos pueda orientar a que se trata de un carcinoma ductal de tipo infiltrante. Entonces ahí ese marcador de inmunohistoquímica es importante, porque no solamente en la neoplasia maligna de la mama o el carcinoma ductal de la mama, pues los carcinomas poco diferenciados ya evidencian pérdida de la estructura, ¿no? Que nos puede orientar al origen básicamente de las células neoplásicas, ¿no? Entonces, estos carcinomas poco diferenciados a veces es muy importante los marcadores de inmunohistoquímica, sobre todo cuando se trata de biopsias, ¿no? Cuando ya se trata de órganos, pues ya es porque el diagnóstico está hecho, ya es una mastectomía, sabemos que es la mama y estamos en referencia y le hacemos solamente una encaderina para ver que sea ductal, ¿no? Y si hay pérdida de estructuras ductales, si los núcleos son muy incrementados de tamaño y el número de mitosis es abundante, pues definitivamente es un poco diferenciado, ¿no? Bueno, ahora de ver dos patologías de presentación más frecuentes en el sexo femenino, tenemos el sexo masculino, ¿no? No se queda atrás con su representante, el adenocarcinoma infiltrante prostático, el adenocarcinoma de próstata. La neoplasia maligna en mayor frecuencia de presentación en la glándula prostática, pues el adenocarcinoma, ¿no? Que muchas veces que es una neoplasia maligna, ¿no? Donde voy a tener yo elementos glandulares, ¿no? Que van a tener proliferación eh, neoplásica o proliferación atípica, ¿no? Esto desde ya, por ejemplo, se puede hacer el diagnóstico desde el estudio de imágenes, ¿no? Al igual, ¿no? Que la neoplasia, el carcinoma ductal infiltrante de la mama. El adenocarcinoma, por ejemplo, de la próstata, desde un tacto rectal ya existe la sospecha, ¿no? Un nódulo pétreo, duro, ¿no? Recordemos que esta neoplasia maligna tiene una proliferación, una presentación generalmente eh, más externa, ¿no? En las áreas externas más que centrales, ¿no? Entonces esto permite que a una evaluación del tacto rectal el urólogo pueda palpar una lesión de consistencia firme, de consistencia dura, de consistencia pétrea, ¿no? Que muchas veces esa evaluación del tacto rectal pues es bastante específico, ¿no? Generalmente el urólogo hace el tacto rectal y tiene la sospecha de cáncer y la gran mayoría de veces termina siendo cáncer. Lo otro que nos ayuda pues es el PSA, el antígeno prostático específico, ¿no? Donde pues el incremento de este antígeno prostático nos orienta, ¿no? No nos hace diagnóstico porque nosotros hemos visto, por ejemplo, neoplasias malignas con PSA de 4, de 4.5, de 5, ¿no? Donde todavía es sospechoso, así como también hemos visto eh, eh, hiperplasias prostáticas o prostatitis crónicas, ¿no? Con PSA de 18, 16, 20, ¿no? Entonces nos orienta, pero no nos define, ¿no? Y lo otro, pues, es el estudio de imágenes, ¿no? Una ecografía donde se hace evidente, por ejemplo, un parénquima heterogéneo, ¿no? En la próstata, nos puede inclinar, ¿no? La balanza hasta una neoplasia maligna. Entonces, si el tacto es positivo, si tengo una imagen a la ecografía de características heterogéneas, si tengo un PSA o muy incrementado sospechoso, pues el procedimiento pues ya definitivamente va a ser la biopsia prostática. La biopsia prostática que se ingresa, ¿no? Por el colon y se toman 12 muestras de biopsia, ¿no? De apex, base,
de apex, base y tercio medio, tanto derecho como izquierdo, 2 de cada una, en conjunto se suman 12 muestras, ¿no? En busca, pues, del diagnóstico de esta patología. Aquí está la glándula prostática, ¿no? Donde básicamente, pues, la uretra prostática la atraviesa, ¿no? Y la proliferación de los nódulos glandulares prostáticos en la periferia de esta glándula hace una obstrucción, generalmente, cuando se trata de una hiperplasia, ¿no? Las neoplasias malignas van más a la periferia, ¿no? Entonces, ahí la tenemos. Esta es la próstata, así nos llega a nosotros la próstata, nosotros la evaluamos generalmente, la partimos lado derecho, lado izquierdo, pintamos la próstata cuando es una prostatectomía, ¿no? Con biopsia previa de neoplasia maligna, y se incluye toda la próstata para hacer el estudio, ¿no? Pero ya sea tanto ¿cómo se llama? La biopsia o la próstata, el estudio son estructuras glandulares, ¿no? Una de las características importantísimas para hacer el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata es la ausencia de la capa de células basales, ¿no? Que ya la vamos a ver. Por ahí tenemos, creo, en las imágenes vamos a ver eso, ¿no? Pero vamos acá a revisar las características histopatológicas, presencia de 3 criterios histopatológicos de malignidad: patrón de crecimiento infiltrante, presencia de nucleolos. Esta presencia de nucleolos es importantísima, pero recuerden que cuando estamos frente a un adenocarcinoma bien diferenciado, Gleason 6, 3 más 3, a veces es difícil observar esta característica, ¿no? Porque los elementos celulares tienen casi las mismas características a una célula normal. Ausencia de capa de células basales. Esta sí es un criterio contundente, ¿no? Que a veces en una muestra normal, pues no se puede precisar muchas veces en hematoxilina y eosina si estamos con la capa de células basales o no. Ahí también acudimos a ayudas. En otras zonas, generalmente, en algunas muestras se puede hacer muy evidente, ¿no? No se observa capa de células basales, no se observa capa de células basales, y si yo no veo capa de células basales, ese es un carcinoma, un adenocarcinoma. Pequeñas glándulas infiltrando entre glándulas con mayor tamaño, ¿no? Que pueden ocasionar, pues, las características cribiformes. Glándulas infiltrando en diferentes direcciones del estroma. Típico característico, glándulas de espalda con espalda, que significan que las glándulas están juntas unas con la otra, ¿no? Cuando están juntas hablamos que no hay estroma entre ellas y están pegadas unas con las otras, como cuando nosotros nos pongamos entre nosotros espalda con espalda, estamos juntos y no dejamos estroma. Ese es el fenómeno espalda con espalda de las glándulas neoplásicas, sin relación con las glándulas reconocibles como benignas, ¿no? Entonces, incremento de la celularidad que no es tan basofílico como acumulaciones de linfocitos, ¿no? Esto en referencia, pues, a los elementos celulares. Recordemos que si bien es cierto, las neoplasias malignas pueden estar completamente formadas por glándulas, pero vamos a ver que estos también hacen carcinomas poco diferenciados. Y aquí la escala de Gleason para la gradación de estas neoplasias, ¿no? Donde se hace evaluación de un campo, donde damos dos categorías o le damos dos numeraciones, ¿no? Nosotros tenemos, a ver cómo es esto, es así, ¿no? Este es mi campo de evaluación al microscopio. Si yo veo que más del 50% de mi campo son estructuras glandulares bien formadas, yo le doy un Gleason de 3. Y acá encuentro, por ejemplo, en este porcentaje que aparentemente representaría 15 a 20%, encuentro características glandulares tipo cribiforme, ¿no? Que son glándulas irregulares, por decirlo así, ¿no? Algo así, no son glándulas redonditas como estas de acá. A esto le doy un Gleason de 4, ¿no? Entonces, cuando informe, digo, lógicamente este es en un campo, yo evalúo todos los campos posibles, ¿no? Por si es que tengo mi biopsia o si tengo mi próstata, todos los campos para hacer una gradación más exacta. Pero si yo determino esto, por ejemplo, en este campo, diré que este es un adenocarcinoma medianamente diferenciado, Gleason 7. ¿Por qué? Porque la Gleason 7, 3 más 4. 3 más 4, ¿no?
y es Gleason 7. Lo que no es lo mismo decir un adenocarcinoma medianamente diferenciado Gleason 7, 4 más 3, ¿no? No es lo mismo. Y ya, pues el udólogo hace esa interpretación desde ya. ¿Por qué? Porque cuando yo digo 3 más 4 y pongo el 3 como primer sumando, ¿no? Significa que más de la mitad o la mayoría de los elementos glandulares son bien diferenciados, tienen estructuras glandulares bien definidas. Y que la menor cantidad son cribiformes, y las cribiformes ya tienen un grado de que están perdiendo su diferenciación. Entonces, cuando yo digo 4 más 3, significa que más del 50% de mi evaluación tiene glándulas cribiformes y una pequeña parte tiene glándulas bien formadas, de apariencia estructural normal, por decirlo así, o sea, las veo redonditas. Entonces, eso hace esa variación. Y esta sumatoria de estos dos campos, si yo encuentro células sueltas, es Gleason 5. Y yo puedo sumar 4, 9, o puedo encontrar, si todos son cribiformes, 4 más 4, 8, o puedo encontrar 3 más 4, o 4 más 3, esto en referencias a las neoplasias malignas, ¿no? Si ya pasan a 8, ya es una neoplasia maligna poco diferenciada. Si pasan a 9, es una neoplasia poco diferenciada, donde encuentro células sueltas y casi ya no observo estructuras glandulares, ¿no? Las células epiteliales individuales son atípicas, definitivamente, pues todas estas células, si ya las encuentro sueltas, van a tener atipia citológica. Acá está, por ejemplo, ¿no? De un adenocarcinoma de próstata, esta imagen que no es tan buena o tan nítida, por decirlo así, estas son mis glandulitas. Ahí está. Estas son mis glandulitas. Y hay glandulitas, y todas son glandulitas, ¿no? Todas son glandulitas. Aquí, pues, a este aumento es bastante difícil precisar, o yo observo acá, por ejemplo. Todos son glándulas. Lógicamente que aquí estamos en una evaluación a 4 o a 5X, donde yo veo eso, ¿no? Donde definitivamente esa característica en esa evaluación a 4 o a 5X ya no hace referencia a una glándula normal. Porque si bien nosotros hemos revisado las características histológicas, ¿no?, que se ha mencionado, pero otra de las características o otra de las formas de evaluar es que las glándulas prostáticas, si bien es cierto, van incrementando en número, como se observa aquí, pero se van haciendo pequeñita. Su diámetro de las glándulas se van disminuyendo. Ahí está. Y eso eso sí lo podemos observar acá. Hay un incremento del número de las glándulas y estas glándulas se van haciendo chiquitas. Entonces, desde ya, a pesar de que no puedo evaluar las características citológicas, porque eso definitivamente se evalúa a 40X, ¿no?, ya yo noto que hay bastantes glandulitas que son pequeñas, que están incrementadas en número, ¿no?, y que muchas veces, si voy a mirar bien, puedo encontrar algunas que ya están juntitas unas con otras. Por ejemplo, si yo miro acá, por ejemplo, ¿no?, esas dos glandulitas están pegaditas, o más, o hasta 3, podría decir, hasta 4 que hay ahí. Esas están realizando la presentación en espalda con espalda, ¿no? Y cuando ya paso a mayor aumento yo veo esto, pues, ¿no? Mírenme, aquí, por ejemplo, vamos a enfocarnos en esta glándula, ¿no? Esa glándula, por ejemplo, en esta zona de aquí, hace como estratificación. Yo veo 1, 2, 3 filas, hasta 3 filas, ¿no? La distribución de los elementos glandulares son una distribución basal y en bicapa histológicamente normal. Esto no tiene esa distribución, donde las células más internas son cúbicas, bajas, ¿no?, o cilíndricas, y la capa de células basales son células planas o cúbicas, ¿no?, que no logramos diferenciar. Por ejemplo, en esta pared de esta glándula, acá, yo veo solamente una fila de células, esta que está aquí, esta que está acá, y los núcleos son grandes. No tienen una orientación basal, ¿no? Entonces, y la característica, por ejemplo, de hacer evidente, vamos a ver acá, por ejemplo, la presencia de nucleolo a este nivel. Ahí está. O aquí, la presencia de nucleolo, que es una característica bastante importante al momento de hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, eso ya me dice y me hace pensar que yo estoy frente a una neoplasia maligna.
está, miren, por ejemplo, esta sí, pues definitivamente, por ejemplo, acá, esta glándula que nosotros vemos acá, esa no tiene capa de células basales. Ahí yo no podría atreverme a decir que hay dos capas de células en esta glándula, solo hay una, ¿no? Y ahí está la presencia de nucleolo, evidente, ¿no? No hay una distribución o una orientación de distribución basal de estos elementos celulares. Y en esta otra que yo observo, esta glándula, ¿no? Esta que está acá, esa glándula ya tiene una distribución de tipo cribiforme. Esta es la forma o la característica cribiforme. A esta glándula en la escala de Gleason nosotros le damos el puntaje de 4 y a esta que está aquí le damos el puntaje de 3, ¿no? Cuando yo evalúo todo en conjunto, ¿no? Sí, pues acá se está haciendo 4, acá se está haciendo 3, acá se está haciendo 4, ¿no? Entonces en esta muestra es bastante evidente, yo diría un 4 más 3, más que un 3 más 4, ¿no? Acá también se hace cribiforme, ¿no? Y se hace estratificación, ¿no? En este tipo. Y acá, por ejemplo, en esta glándula, acá, esta que está acá, no hay capa de células basales, ¿no? Nuestra histología normal se pierde la capa de células basales. Ahora bien, esto estructuralmente ya no es normal, ¿no? A nadie, si nosotros recordamos nuestra histología normal, puede decir que esto sea normal. Esto ya no es normal. Y con esas características celulares, pues esto es un adenocarcinoma de próstata. Puede que se generen algunas dudas, sobre todo en aquellas neoplasias malignas bien diferenciadas, como esta que está por acá, por ejemplo. Pero antes de pasar acá, vamos a ver esta. Esta es la histología normal de un epitelio de revestimiento de la glándula prostática, ¿no? Aquí tengo mi célula cilíndrica, ¿no? Porque el alto es mayor que el ancho, ahí está, en una sola capa, simple, ¿no? En esta que está acá, y los núcleos tienen una orientación basal, ¿no? Están hacia el fondo, ¿no? Y todo este espacio me dejan de citoplasma. Eso es lo normal. Y esta es mi capa de células basales. Toda esta que está acá. Toda esta es mi capa de células basales. Eso yo debería encontrar normalmente en todas las glándulas no neoplásicas. Pero cuando yo me voy a evaluar acá, por ejemplo, esta, donde ya hay definitivamente hay un aumento del número de glándulas, ¿no? Y están pegaditas unas con las otras. Pero si yo me enfoco, por ejemplo, vamos a ver, sacar esto de acá. Yo me enfoco, por ejemplo, en esta glándula, esta que está aquí. Ahí no hay capa de células basales. No se observa, por ejemplo, esta capa de células basales. Y en ninguna de ellas se observa. Nosotros podemos corroborar eso, por supuesto. Nosotros le hacemos un CK34 o un P63, un marcador de inmunohistoquímica que me va a marcar solo las células basales. En una neoplasia maligna, esas coloraciones tienen que darme negativo, ¿no? Lógicamente, si quedara alguna duda, pero en esta imagen, por ejemplo, ahí no genera ninguna duda. Hay otras neoplasias donde son bien diferenciadas, donde hay glándulas que son muy parecidas a los normales y que no tienen un, un conglomerado como el que estamos nosotros viendo acá, ¿no? Se tienen una presentación mucho más normal, P63, CK34, y vemos las células neoplásicas con un AMA-CR, ¿no? Que va a determinar tinción en elementos celulares neoplásicos y displásicos. Esa combinación de esos dos marcadores definitivamente quita la duda, ¿no? Quita la duda cuando la genera, pero en este caso no, pues porque aquí vemos, por ejemplo, no vemos células basales, vemos la presencia de nucleolos, las glándulas están pegadas unas con las otras, yo veo células más grandes, más pequeñas, algunas hipercromáticas que ya definitivamente orientan hacia una patología neoplásica, ¿no? Un adenocarcinoma. Está la tinción de inmunohistoquímica, ¿no? para, para el adenocarcinoma. Entonces, la inmunohistoquímica básicamente va a permitir determinar algunas células neoplásicas o nos va a ayudar muchas veces a determinar la estirpe celular cuando estamos frente a una neoplasia poco diferenciada para saber cuál es su origen. Las neoplasias poco diferenciadas ya pierden estructura y pierden características citológicas. Y finalmente,
Esta patología que también la podemos encontrar tanto en hombres como en mujeres, pero de presentación más frecuente en varones, adenocarcinoma gástrico o de estómago, ¿no? De tipo infiltrante, ¿no? Miren cómo el nombre, y si en la próstata le decíamos adenocarcinoma y tenía estructuras glandulares con esos cambios, acá también vamos a encontrar eso, y así lo vamos a ver, ¿no? Ahí está en una endoscopía, la evaluación, la primera sospecha del diagnóstico de este tipo de patologías es a nivel de la endoscopía, ¿no? Con toma de biopsias. Recordemos que el gastroenterólogo, cuando el paciente visita al gastroenterólogo por alguna patología, ¿no? Generalmente se termina condicionando la evaluación de endoscopía gástrica casi a la gran mayoría de pacientes, con el objetivo no de diagnosticar gastritis, ¿no? Porque gastritis todos tenemos, ¿no? Todos estamos sometidos a diferentes grados de estrés, entonces todos tenemos gastritis crónica reagudizada, gastritis crónica activa, ¿no? El término reagudizada no se utiliza cuando observamos la presencia de neutrófilos o polimorfonucleares, ¿no? Tenemos gastritis crónicas con HP, sin HP, tenemos gastritis crónicas atróficas, tenemos gastritis con presencia de lesiones de tipo ulcerativa, etcétera, etcétera. El objetivo no es diagnosticar una gastritis, ojo. El objetivo más importante de una endoscopía gástrica es hacer diagnóstico precoz de neoplasias malignas. Claro que sí. Recordemos nosotros que las neoplasias malignas en estadios iniciales no ofrecen molestias, ¿no? El paciente puede no tener molestias y puede tener solo el proceso inflamatorio que le va a condicionar cierta molestia por la gastritis asociada o por la lesión de tipo ulcerativa, pero el objetivo es hacer diagnóstico de carcinomas incipientes, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo la neoplasia maligna solo localizada en la mucosa, una mucosectomía o una resección parcial gástrica, la evolución de mi paciente va a ser muy buena. A diferencia que si ya se encuentra en estadios avanzados, ¿no? Si ya invade la submucosa, la posibilidad de hacer metástasis a ganglios o metástasis por vía de los vasos sanguíneos se incrementa porque la mucosa tengo abundantes vasos sanguíneos. Y si ya es más infiltrativa, la posibilidad y el pronóstico se va haciendo más sombrío en nuestro paciente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. En el estómago encontramos esas lesiones de tipo ulcerativa, de bordes elevados en la periferia, ¿no? Bastante sugestivas de una neoplasia maligna, ¿no? Un fondo sucio, ¿no? Y aquí vemos los diferentes pasos evolutivos, una masa, una lesión ulcerativa infiltrante de tipo ulcerativa o una lesión difusa infiltrante, ¿no? Recordemos que todas ellas pueden estar relacionadas a cambios citológicos de malignidad, ¿no? Y acá los tenemos. Presencia de glándulas irregulares, atípicas, revestidas por un epitelio amorfo, con núcleos hipercromáticos, irregulares, aumento del número de células, nucleolos prominentes, luz glandular disminuida. Si hay una proliferación, ¿no? La luz se va haciendo más pequeña. Las glándulas invaden la submucosa cuando ya es de tipo infiltrativo, invaden la capa muscular, ¿no? Y pueden ir hasta la serosa y perforarla, el estroma con presencia de neovascularización. Lógico, las neoplasias uno de los mecanismos que va a formar parte de las neoplasias malignas es la neovascularización. Recordemos que estos elementos celulares que están proliferando de manera indiscriminada, pues necesitan oxígeno y necesitan nutrientes, ¿no? La presencia de mitosis atípicas en moderada cantidad, la presencia de émbolos tumorales, o sea, voy a encontrar la presencia de vasos sanguíneos con elementos neoplásicos en el interior, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, que nos permite determinar que estamos frente a una biopsia gástrica, ¿no? Acá está el epitelio cilíndrico simple de tipo secretor, ¿no? No neoplásico en este lado, ¿no? Y
hacia la zona, hacia el otro lado, observamos pues la neoplasia, ¿no? Este es un carcinoma medianamente diferenciado a poco diferenciado, ¿no? Entonces, esta imagen nos permite decir pues que estamos frente a, a estómago, ¿no? Entonces, incluso vemos acá metaplasia intestinal, ¿no? Miren, ve estas células caliciformes acá, ahí está la metaplasia intestinal y el epitelio normal, ¿no? Y las características, pues estructuras glandulares que ya casi se están perdiendo aquí, ya no veo estructuras glandulares, no veo una proliferación celular con núcleos incrementados de tamaño, presencia de nucleolos, ¿no? Mitosis atípica, ¿no? Todas las características citológicas de malignidad. En cambio, este sí es un carcinoma gástrico también bien diferenciado, ¿no? Y un carcinoma gástrico bien diferenciado porque todavía, miren, observamos la presencia de las glándulas, ¿no? Esta es una glándula, aquí está otra glándula, aquí hay otra glándula, en la cual en el interior observamos la necrosis sucia, ¿no? Es un área necrótica con elementos con polimorfo nuclear, neutrófilos, detritus celulares, que se le llama necrosis sucia, que está en relación, pues, a las neoplasias malignas de tubo digestivo. Y miren el epitelio de revestimiento. El epitelio de revestimiento normal es este que está acá, ¿no? Cilíndrico, simple, ¿no? Ahí está. Y miren este epitelio. Este es un epitelio que tiene estratificación, ¿no? Tiene, ¿no? ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, varios, ¿no? Como 8, 9 estratos. Está estratificado. Los núcleos, si yo me los logro observar, todos son hipercromáticos. Casi todos son hipercromáticos. Núcleos, ¿ven? Estratificados, hipercromáticos, con necrosis sucia central. Nos aproximamos y seguimos viendo los núcleos hipercromáticos. Y este que está acá, por ejemplo, es una mitosis. Esa que está ahí. Es una mitosis atípica, desde luego. Y no tendría por qué iba a encontrar, pues, por encima de la capa basal una mitosis, ¿no? Eso no es lógico, no es coherente. Núcleos hipercromáticos, mitosis atípica, ¿no? Relación núcleo-citoplasma, por decirlo así, incrementada, ¿no? Incluso esta glándula que está acá también hace evidencia de esos cambios, ¿no? De estratificación, núcleos hipercromáticos, presencia de mitosis atípica. Si busco, yo voy a encontrar la presencia de nucleolos, ¿no? Vamos a mayor aumento, ¿verdad? Vamos a mayor aumento, ¿no? Incluso acá esta es una mitosis, ¿no? Ahí está, este que está acá, ¿no? Los núcleos hipercromáticos, ¿no? Miren este núcleo gigante, grande en relación a ellos, ¿no? Aquí hay otra mitosis, ¿no? Esta es otra mitosis, ¿no? Esta es otra mitosis, ¿no? Hipercromasia nuclear, estratificación, mitosis atípica, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se hacen muy evidentes los nucleolos que van a indicar que hay un índice proliferativo incrementado, que se están multiplicando los elementos celulares. Acá hay otra mitosis. Esta es otra mitosis. Y esto que está acá, pues la necrosis sucia, ¿no? Y el infiltrado inflamatorio que hemos hecho referencia, que casi siempre va a acompañar a las neoplasias malignas, ¿no? Doctor, ¿cómo reconocen las células mitóticas? Las células mitóticas se reconocen, por ejemplo, acá, por ejemplo, esta que está acá, ¿no? Vemos que la cromatina como que se está dividiendo, pero tiene una división esa cromatina que no es típica, o sea, no veo que no se encuentre en profase, anafase, telofase, ¿no? Estas son mitosis, ¿no? Irregulares. Lógicamente que en la imagen, por ejemplo, acá, esa característica, ¿no? Aquí lo ideal sería pues observarlo en microscopio óptico a 40X, ¿no? Entonces ahí se observa mucho mejor. O acá miren cómo se está dividiendo, pero tiene pues una, una mitosis aberrante completamente, ¿no? Que no corresponde a ninguna de ellas, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, si nosotros vemos los núcleos que son redonditos, ¿no? Estos son los núcleos, estos son los otros núcleos, que en este caso se ven ligeramente alargados, ¿no? Pero las mitosis son estas, típicas, o sea, sin temor a equivocar. Esta es otra mitosis, esta es otra mitosis, esta es otra mitosis, esta es otra mitosis. De la cromatina se está separando. Incluso por ahí podemos ver algunas que ya se están separando, ¿no?
pero en un completo desorden, pues, ¿no? Un completo desorden. Es otra muestra, ¿no? que está acá, que también es un adenocarcinoma de medianamente diferenciado a poco diferenciado, ¿no? Con la presencia de hipercromasia, nucleolos, ¿no? De un adenocarcinoma también gástrico, ¿no? Miren la presencia del nucleolo, acá se ve la presencia del nucleolo. Ahora vamos a ver si por aquí observamos alguna mitosis que sea bien evidente. Por ejemplo, acá están los núcleos, ¿no? Con sus nucleolos ahí. Y todo esto es una neoplasia ya ligeramente poco diferenciada, ¿no? Acá, por ejemplo, este impresiona que es una mitosis atípica. Este de aquí, ¿no? Diera la impresión ahí, ¿sí? Esa es una mitosis, ¿no? Esta célula todavía con núcleo aumentado de tamaño, con un citoplasma todavía evidente, ¿no? Pero que es grande, pues, en relación a cualquier elemento celular normal, ¿no? Y que pierde su característica de revestimiento normal, ¿no? Estos elementos glandulares no se define muy bien por la nitidez de la imagen de presentación, pero aquí están las glándulas, ¿no? Las glándulas, ¿no? Las glándulas. Este es un adenocarcinoma. Lógico que, por ejemplo, acá, ¿no? Si nosotros hacemos en esta imagen, por ejemplo, yo podría decir que ese es un adenocarcinoma, pero sinceramente, aquí yo le soy bien sincero, no podría de repente definir de qué órgano es, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna característica que me incline a pensar que es de frente, que es de estómago, ¿no? Es un adenocarcinoma simplemente. A diferencia, por ejemplo, este tampoco, no me podría no me podría inclinar a que es este sí me podría inclinar, pero de repente de tubo digestivo, ¿no? Pero estas sí, aquí sí no hay duda, por ejemplo, ¿no? El epitelio acá, este sí me dice que es estómago, ¿no? Aquí no hay forma. Esto por la necrosis sucia, tubo digestivo, ¿no? Un adenocarcinoma. Hubiese sido útil por ahí ver un epitelio sin cambios todavía. Acá creo, ¿no? Aquí, acá está. Estas glándulas todavía hacen evidencia del epitelio cilíndrico sin cambios citológicos, ¿no? Todavía me harían pensar, pero la que es contundente, por ejemplo, donde no hay temor a equivocarse, es esta, pues, ¿no? Que es estómago, un adenocarcinoma gástrico, en este caso, en relación a uno poco diferente. Recordemos que con motivos de evaluación, por ejemplo, nosotros tenemos que ponerle imágenes donde ustedes puedan reconocer órganos, ¿no? Y recuerden que no todas las imágenes tienen esas características. Ese marcador de inmunistoquímica, por ejemplo, donde podemos pedir una citoqueratina que me va a identificar, pues, que es de origen epitelial, ¿no? Bueno, jóvenes, esas son las 4 patologías programadas para la práctica 9, ¿no? En relación a las neoplasias malignas, ¿ya? Bueno, si alguien tuviera alguna pregunta de repente en relación a las patologías o a las características histopatológicas, la pueda realizar en este momento. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches, te escucho. ¿Qué tal? Doctor, una consulta con respecto a la primera lámina. ¿Cómo diferenciamos el NIC3 del carcinoma in situ? Generalmente en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pues eso se tiene esa diferencia. Generalmente algunas literaturas hacen referencia para decir en el carcinoma que tiene un comportamiento de tipo infiltrativo, ¿no? Pero aquí nosotros lo que vemos es un cambio citológico en todo el espesor del epitelio, sin infiltración, ¿no? Sin infiltración de la membrana basal. Es por eso que dentro de la categoría se le menciona NIC3, ¿no? NIC3 cuando estamos frente a la biopsia / carcinoma in situ, ¿no? Ese es básicamente, o sea, precisar una displasia severa, diferenciarla de un carcinoma, un poco complicado. Salvo que algunas literaturas, cuando hay una microinfiltración que ya está rompiendo cierta capa de membrana basal, ahí hacen referencia a que se trata pues de un carcinoma, ¿no? Pero ambas están,
cuando estamos frente a una displasia severa o estamos frente a una neoplasia intraepitelial cervical 3, ¿no? Generalmente eso es condicionado pues por un PBH de alto riesgo, y en ambas circunstancias la conducta terapéutica tendría que ser la misma, la extirpación de la lesión, ¿no? Ya sea a través de un cono o ya sea a través, dependiendo de la edad de la paciente, de repente hasta puede ir, y en algunos casos ha sido así, ¿no? En relación, por ejemplo, a una histerectomía en aquellas pacientes ya de edad avanzada, 50 años, 45, 50 años, por encima de 40, que ya no quieren tener descendencia, ¿no? Entonces, esa es la conducta, básicamente en ambas cosas va de la mano, casi es lo mismo, ¿ya? Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más? María, Sí, doctor. han conversado acerca de los seminarios. Bueno, justamente hace un momento estábamos, hace un rato estábamos conversando sobre eso. Aún no quedamos en una fecha, pero yo en el transcurso de esta semana le estoy avisando, doctor. Ya, ¿Sí? perfecto. Sí, doctor. Recuerden que también en el desarrollo acá, por ejemplo, generalmente en mis grupos, yo tomo un examen práctico, ¿no? El examen práctico que es a través del TIM, ¿ya? Generalmente son 5 preguntas donde se presenta, donde se pide, ¿no? Que se haga el diagnóstico, el órgano y características histopatológicas, y a través también del team creo una carpeta donde ustedes van a tener que ir realizando sus dibujos en su cuaderno de dibujos. Ese cuaderno de dibujo lo van a crear una carpeta y en PDF se carga ahí, ¿no? Esa es la manera que nosotros en mi grupo, por lo menos, hemos venido realizando tanto en la primera unidad y la segunda unidad, ¿ya? Entonces, desde ya manifestarles que tienen que ir haciendo sus cuadernos de dibujos. ¿De qué manera? 2 dibujos por patología, una generalmente a menor aumento y la otra a mayor aumento, ¿no? Por cada patología. En este caso, en esta práctica, por ejemplo, son 4 patologías, tendrían que ser 8 dibujos, ¿no? Y, y al final se crea igual, la fecha de presentación es el día que lleguemos a determinar la fecha del examen práctico, se carga la plataforma nada más todos en PDF y de esa manera tienen todas sus calificaciones. Ya, doctor, gracias. Le iba a hacer 2 preguntas. Dígame. Sí, no sé si es que podría subir, por favor, este archivo de la clase al Team. Claro que sí, terminando ahorita lo subo, ya lo cuelgo aquí en esta aula virtual, ¿no? Del grupo 4, unidad 3. Sí, y la otra era, con respecto a las asistencias, ¿usted va a descargar las listas de asistencias o desea que yo lo maneje y ponga a todos los presentes y al final de cada clase le envíe un Excel? Ya, perfecto. Tú manéjalo, no hay problema. Justo ahorita estaba descargando esa asistencia, pero no hay problema. Tú lo manejas y ya me la pasas al final, ¿ya? Para Ya, no doctor, tener... el día de hoy hubo 15 asistentes, entonces Ya, yo los voy a poner. ya, ok. Entonces, así quedamos. Entonces, el miércoles estamos haciendo la otra práctica. Eh, sí, está bien el miércoles. Sí, chicos, ¿no? Perfecto. Entonces, el miércoles en el horario más o menos de hoy día, que es aproximadamente 5:30, esa hora estoy ingresando para hacer la invitación al aula virtual, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Ya, perfecto, Entonces, jóvenes. eso sería Entonces, todo, sí. sí, sí, claro que sí, ok. Más bien paso a despedirme de todos ustedes, jóvenes, y nos estaremos conectando este miércoles a las 5:30, ¿ya? Hasta el miércoles, jóvenes. Que tenga buena noche, doctor. Gracias.